¿Alguna vez has sentido que no eres el dueño de tu propia vida, sino un simple espectador de tus reacciones? Imagina esto, te despiertas con una buena intención, decidido a tener un día tranquilo, pero basta una mala noticia, una palabra fuera de lugar de un familiar, un problema inesperado en el trabajo o incluso el tráfico de la ciudad para que esa paz se evapore instantáneamente. En cuestión de segundos, la ira te incendia la sangre, o la ansiedad te oprime el pecho como una mano invisible que no te deja respirar. Y cuando termina el día, te miras al espejo y te sientes agotado, no por el esfuerzo físico, sino por la guerra civil que has librado dentro de tu propia cabeza. Nos han enseñado a cuidar el cuerpo, a entrenar los músculos, a alimentar el intelecto, pero nadie nos enseñó la disciplina más importante de todas, la ingeniería del alma para no ser esclavos de lo que sentimos. Vivimos en una generación frágil, donde las emociones dictan la verdad, donde sentir se ha convertido en la brújula absoluta, y por eso vivimos perdidos, náufragos en un mar de pasiones desordenadas que nos alejan de Dios y de nosotros mismos. Pero, ¿y si te dijera que existe un camino diferente? ¿Y si te dijera que la paz no es la ausencia de problemas, sino una fortaleza espiritual que se construye bajo fuego? Para entender esto, no necesitamos mirar a los psicólogos modernos, sino volver la mirada hacia un hombre que vivió en carne propia el dolor más inimaginable, y sin embargo, poseía una serenidad que desconcertaba a médicos, científicos y teólogos. Estoy hablando de San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío. Muchos lo conocen por los milagros, por las bilocaciones o por los estigmas sangrantes que llevó en sus manos y pies durante 50 años. Pero el milagro más grande del Padre Pío no era lo que ocurría en su piel, sino lo que ocurría en su mente y en su corazón. Piénsalo por un momento. Este hombre vivía con un dolor físico constante y atroz, comparable a ser crucificado diariamente. Sufría la persecución de sus propios hermanos de orden, fue calumniado, espiado y condenado al silencio por el Santo Oficio, le prohibieron celebrar misa en público y confesar durante años. Cualquier ser humano normal, bajo esa presión, se habría derrumbado en la depresión, se habría llenado de un resentimiento venenoso o habría estallado en ataques de ira contra la injusticia. Pero el Padre Pío no. Él se mantenía inamovible, como una montaña sagrada en medio de la tormenta. ¿Cómo es posible? ¿Qué sabía él que nosotros ignoramos? ¿Qué secreto místico poseía para que, mientras su cuerpo gritaba de dolor y su entorno gritaba de odio, su alma permaneciera en un silencio adorador y perfecto ante Dios? En este video, no vamos a repasar simplemente su biografía. Vamos a entrar en el quirófano de su alma. Vamos a desvelar el secreto espiritual y la disciplina férrea que utilizó el estigmatizado de Pietrelcina para alcanzar la maestría total sobre sus pasiones. Descubriremos que el Padre Pío no nació con este control, lo forjó. Él llamaba a las emociones descontroladas las bestias salvajes y desarrolló un método preciso, basado en la antigua sabiduría cristiana y en su diálogo místico, para domarlas. Te voy a enseñar cómo él transformaba la ira en energía de oración, cómo silenciaba la ansiedad con la custodia de los sentidos y cuáles eran las 3 claves esenciales que practicaba cada mañana para asegurarse de que su espíritu dominara su cuerpo, y no al revés. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos tiene el poder de cambiar la forma en que reaccionas ante el sufrimiento para siempre. No es teoría abstracta, es un manual de combate espiritual para la vida real. Si estás cansado de que tus emociones te controlen, si estás harto de perder la paz por cosas que no puedes cambiar, te pido que te quedes hasta el último segundo. Porque al final haremos una oración de blindaje basada en sus escritos. Pero antes de revelarte este método, necesito que seas honesto contigo mismo y me respondas algo aquí abajo en los comentarios, porque reconocer el problema es la mitad de la cura. De todas las emociones que te asaltan en el día a día, ya sea la ira explosiva, la ansiedad por el futuro, la tristeza profunda o el miedo, ¿cuál es la que sientes que más te domina y te aleja de Dios? Escribe tu respuesta, y prepárate, porque vamos a aprender cómo el Padre Pío venció a ese mismo enemigo. Para comprender realmente por qué este fraile capuchino es el referente supremo del dominio emocional, debemos despojarlo por un momento de la imagen edulcorada que a veces vemos en las estampitas. Padre Pío no era un hombre de temperamento suave por naturaleza, era un italiano del sur, con un carácter fuerte, decidido y una sensibilidad extremadamente aguda. No era una estatua de mármol insensible al dolor o al insulto. Sentía, y sentía con una intensidad que nosotros difícilmente podríamos soportar. Sin embargo, lo que lo convierte en un maestro no es la ausencia de sentimientos, sino lo que hacía con ellos cuando aparecían. Él entendió antes que muchos psicólogos modernos que el campo de batalla principal donde se juega la salvación o la condenación no está en los eventos externos, sino en la reacción interior ante esos eventos. Para el Padre Pío, una emoción descontrolada no era simplemente un mal momento o un rasgo de personalidad.
Era una grieta en la armadura, una brecha abierta por donde el enemigo, el demonio, podía infiltrarse para sembrar la duda y la desesperación. Pensemos en la presión bajo la cual vivía. Imaginemos el escenario. Entre 1931 y 1933, el Vaticano, mal informado y movido por calumnias de personas envidiosas, le impuso un castigo severo. Se le prohibió celebrar la misa en público, se le prohibió confesar y se le aisló casi por completo del mundo exterior. Fue tratado como un impostor, un histérico o un fraude. Para un sacerdote cuya vida entera es la salvación de las almas, esto equivale a una muerte en vida. Es como cortarle las manos a un pianista o cegar a un pintor. Cualquier hombre común habría gritado su inocencia, habría escrito cartas furiosas defendiendo su honor o habría caído en una amargura tóxica contra la Iglesia. Pero cuando le leyeron el decreto de su condena, el Padre Pío no estalló en ira ni se hundió en la depresión. Simplemente levantó los ojos al cielo y dijo: «Hágase la voluntad de Dios». Y se retiró en silencio. Ese silencio no era pasividad, era un acto de violencia santa contra su propio ego. Él sabía que si permitía que la indignación, por muy justificada que fuera, tomara el control, dejaría de ser un instrumento de Dios para convertirse en una marioneta de sus pasiones. Aquí radica la lección fundamental que debemos asimilar para avanzar. El Padre Pío distinguía perfectamente entre sentir y consentir. Él enseñaba que la primera sacudida de la emoción, ese primer golpe de ira cuando nos ofenden o ese primer vuelco de miedo ante una mala noticia, es inevitable, es parte de nuestra naturaleza humana caída. Eso no es pecado, ni es debilidad. El problema, el verdadero peligro espiritual, comienza en el segundo siguiente, cuando decidimos abrazar esa emoción, alimentarla, rumiarla y dejar que dicte nuestras acciones. El Padre Pío dominó sus emociones porque entendió que la paz interior es un tesoro demasiado valioso como para entregárselo a las circunstancias externas. Él vivía sumergido en un dolor físico constante debido a los estigmas, heridas abiertas que perforaban sus manos, pies y costado, un dolor que los médicos describían como fuego líquido. Si el dolor físico suele ponernos de mal humor e irritables, imaginen vivir así durante 50 años. Y, sin embargo, quienes se confesaban con él encontraban un manantial de paz. Logró esto porque aplicó una disciplina mística rigurosa. Se negó a ser víctima de su biología o de su entorno. Entendió que el cuerpo y las emociones son excelentes sirvientes, pero pésimos maestros. Si dejaba que el dolor o la injusticia dirigieran su barco, naufragaría. Por lo tanto, decidió atar sus pasiones al mástil de la cruz. Y es precisamente esa técnica, esa forma sobrenatural de procesar la realidad, lo que vamos a desglosar ahora, para que tú también puedas aplicarla cuando el mundo intente robarte la calma. Llegamos ahora al corazón del asunto, a lo que podríamos llamar la física espiritual que el Padre Pío dominaba a la perfección. El problema fundamental que enfrentamos la mayoría de nosotros, y la razón por la que nuestras emociones nos arrastran como hojas en el viento, es que vivimos con la jerarquía del alma invertida. En el diseño original de Dios, el espíritu debe gobernar a la razón debe gobernar a las emociones, y las emociones deben gobernar a los sentidos. Pero en el mundo moderno, y en nuestra vida diaria, hemos permitido un golpe de estado interior. Los sentidos dictan lo que sentimos, las emociones nublan nuestra razón y el espíritu queda amordazado, esclavo de los caprichos del cuerpo. Cuando tienes hambre, te pones de mal humor. Cuando estás cansado, te vuelves impaciente. Es decir, la carne le da órdenes al espíritu. El Padre Pío entendió que para alcanzar la paz, debía restaurar el orden divino, sometiendo ferozmente la carne al dominio del espíritu. Pero cuidado, y esto es vital entenderlo, el dominio de sí mismo que practicaba el santo de Pietrelcina no era una represión fría ni un estoicismo vacío donde uno se vuelve un robot sin sentimientos. No. El Padre Pío era un hombre de fuego, un alma apasionada. Su secreto no consistía en no sentir, sino en sublimar ese sentimiento. Él no mataba sus emociones, las evangelizaba. Cuando sentía una pasión intensa, no la reprimía hacia adentro para que se pudriera, sino que la redirigía hacia arriba, hacia el cielo. Si sentía dolor, lo convertía en ofrenda, si sentía amor, lo convertía en adoración. Esta jerarquía del alma se resume en la frase más famosa que nos dejó, una frase que hemos repetido tantas veces que corre el riesgo de perder su profundidad, pero que hoy vamos a desempolvar para ver su verdadero peso teológico. Ora, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Analicemos esto con la mentalidad del Padre Pío. ¿Por qué decía que la preocupación es inútil? Para él, la agitación, la ansiedad y la preocupación excesiva no eran simples estados psicológicos. Eran, en el fondo, una falta de fe.
Preocuparse es, de alguna manera, decirle a Dios, no confío en que tú puedas manejar esto, así que tengo que angustiarme yo. El Padre Pío enseñaba que el Espíritu de Dios es un espíritu de paz, y que el demonio pesca en río revuelto. Satanás sabe que no puede entrar en un corazón que está en calma y confiado en su Padre, por lo que su primera táctica siempre es la agitación. El enemigo intenta crear ruido emocional, intenta que te asustes por el futuro o te lamentes por el pasado, porque sabe que en medio de ese torbellino emocional, dejas de escuchar la voz de Dios. Por eso, el secreto espiritual del Padre Pío era una vigilancia constante contra la inquietud. En el momento exacto en que una emoción amenazaba con robarle la paz, él la detectaba como un virus y aplicaba el antídoto de la confianza ciega. Él sabía que una mente agitada no puede rezar, y un alma que no reza está indefensa. Mantener la jerarquía significaba decirle a su propia alma, cálmate, Dios está en el trono. Nada ocurre sin su permiso. Si Él permite este sufrimiento, es para un bien mayor que ahora no entiendo, pero que acepto. Esta rendición total no es resignación de débiles, sino la estrategia de guerra de los fuertes. Ahora que comprendemos la batalla y la teoría, pasemos a la práctica. ¿Cómo lograba el Padre Pío mantener esa jerarquía del alma en un día martes cualquiera, lleno de dolores y problemas? No lo hacía por arte de magia, sino aplicando rigurosamente 3 claves tácticas, 3 hábitos espirituales que funcionaban como un sistema de defensa impenetrable. La primera clave es lo que él llamaba la custodia de los sentidos. El Padre Pío sabía que el alma es como un castillo y los sentidos, la vista, el oído, la lengua, son las puertas y ventanas. Si dejas las puertas abiertas de par en par, cualquier ladrón puede entrar, saquear tus bienes y prender fuego a la casa. Muchos de nosotros vivimos con las puertas abiertas, consumimos noticias violentas, escuchamos chismes, miramos imágenes que nos perturban y participamos en conversaciones tóxicas. Luego nos preguntamos por qué sentimos ansiedad o ira. Para el Padre Pío, esto era matemática simple. Si dejas entrar basura en tu mente, tendrás basura en tu corazón. Él practicaba una vigilancia estricta sobre lo que miraba y lo que escuchaba. A menudo se le veía con la mirada baja o recogida, no por timidez, sino por concentración. Él filtraba el mundo. Si algo no edificaba su espíritu o no era necesario, simplemente no le daba permiso de entrar. Entendió que para tener paz interior, primero hay que tener higiene mental. No puedes controlar la emoción que surge si primero no controlaste la imagen o la palabra que la provocó. La segunda clave es quizás la más difícil, pero la más liberadora, el santo abandono. Esto va mucho más allá de la simple resignación. La resignación es pasiva y triste. El santo abandono es un acto de confianza heroica. Consiste en aceptar el momento presente, sea cual sea, como la voluntad directa o permisiva de Dios. La mayoría de nuestro sufrimiento emocional, especialmente la ira y la frustración, nace de nuestra resistencia a la realidad. Peleamos contra lo que sucede, gritamos internamente, esto no debería ser así. El Padre Pío eliminaba ese conflicto de raíz. Cuando llegaba el dolor, la calumnia o la enfermedad, no gastaba energía preguntando ¿por qué a mí?, sino que decía un fiat rotundo, hágase. Al aceptar que Dios tiene el control absoluto y que incluso los males pueden ser transformados en bienes, la ansiedad se disuelve. Él vivía con la certeza de que Dios es un padre que nunca le daría una piedra a su hijo si éste le pide pan. Esta actitud desactivaba el miedo al futuro, porque su futuro ya estaba entregado en manos seguras. Finalmente, la tercera clave era el uso de la oración como escudo, no como queja. Observen bien la diferencia. La mayoría de nosotros usamos la oración como un libro de reclamaciones. Vamos a Dios a quejarnos de nuestros problemas o a pedirle desesperadamente que cambie nuestras circunstancias para no sufrir. El Padre Pío usaba la oración de forma ofensiva y defensiva, como un arma. Su rosario no era un accesorio, era su espada. Cuando sentía que la impaciencia o la tentación se acercaban, no esperaba a que lo invadieran. Comenzaba a orar inmediatamente para levantar un muro de fuego alrededor de su mente. No rezaba necesariamente para que el problema desapareciera, sino para obtener la fuerza sobrenatural para soportarlo sin perder la paz. Él transformaba la energía emocional. En lugar de usar su energía para preocuparse, la usaba para repetir el nombre de Jesús y María, anclando su mente en lo divino hasta que la tormenta emocional pasaba. Vamos a aterrizar todo esto en el suelo áspero de tu realidad cotidiana. Porque es muy fácil hablar de santidad cuando todo va bien, pero la verdadera prueba llega el lunes por la mañana. ¿Cómo aplicas el método del Padre Pío cuando tu jefe te humilla, cuando tu esposo o esposa no te entiende, o cuando las deudas no te dejan dormir?
El Padre Pío nos dejó tácticas de combate cuerpo a cuerpo para estas situaciones específicas, transformando lo que podría ser veneno para tu alma en un remedio para tu santificación. Hablemos primero de la ira, esa emoción explosiva que nos hace decir y hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. El consejo del Padre Pío era radical y simple: cuando la sangre hierve, la boca se cierra. Él sabía que el demonio es un experto en provocarnos para que hablemos desde la herida. Cuando sientas que la indignación sube por tu garganta, el Padre Pío te diría que impongas un silencio táctico inmediato. No intentes corregir a nadie, no intentes defenderte y no tomes decisiones mientras la tormenta emocional esté activa. Él decía que actuar bajo la influencia de la ira es como navegar en medio de la niebla, chocará seguro. Ofrece ese silencio, que quema y duele, como un sacrificio a Cristo. Di internamente: Señor, me callo por amor a ti, para no herir a mi hermano y para no manchar mi alma. Verás cómo, al no alimentar el fuego con palabras, la llama se extingue sola. Y para la ansiedad y el miedo, esos ladrones silenciosos de la paz, su remedio era la ocupación de la mente a través del Santo Rosario. Para el Padre Pío, el rosario no era una repetición monótona, sino un ancla. Cuando tu mente empiece a viajar al futuro catastrófico, imaginando los peores escenarios, debes traerla violentamente al presente aferrándote a las cuentas de tu rosario. Obliga a tu mente a pronunciar el nombre de María. Es imposible pensar en dos cosas a la vez. No puedes estar aterrado y estar adorando al mismo tiempo. Desplaza el miedo con la oración. Y, sobre todo, practica el ejercicio de la presencia de Dios. El Padre Pío vivía consciente de que Jesús estaba a su lado en cada momento. Si realmente creyeras que Dios está parado en tu habitación ahora mismo mirándote con amor, ¿tendrías miedo? No. El miedo nace cuando nos olvidamos de su presencia y nos sentimos huérfanos. Recuerda, no eres un huérfano, eres un hijo de un rey poderoso. Llegamos al final de este camino, y quiero que te lleves una verdad grabada en el corazón: la santidad y el dominio emocional no están reservados para monjes encerrados en conventos antiguos. El Padre Pío sufrió en el mundo, rodeado de gente, de ruidos y de problemas, igual que tú. Si él pudo transformar su infierno personal en una escalera al cielo, tú también puedes. No importa cuán caóticas sean tus emociones hoy, no importa cuántas veces hayas fallado en el pasado. Dios no busca tu perfección inmediata, busca tu intención sincera de luchar. La paz inquebrantable es un regalo, pero es un regalo que se le da al que pelea por ella, al que custodia sus sentidos, al que se abandona en la confianza y al que usa la oración como su escudo indestructible. Ahora, te invito a cerrar los ojos si puedes, o simplemente a serenar tu espíritu, porque vamos a hacer una oración de blindaje. Vamos a pedirle a Dios, por intercesión del Padre Pío, que tome el control de nuestro caos interior. Haz de estas palabras tu propia voz. Señor Jesús, tú que conoces la tormenta que a veces habita en mi pecho, vengo ante ti cansado de luchar con mis propias fuerzas. Hoy, siguiendo el ejemplo de tu siervo, el Padre Pío, te entrego las llaves de mi voluntad. Te entrego mi ira, que tantas veces me ha dominado. Transfórmala en celo por tu reino y en caridad silenciosa. Te entrego mi ansiedad y mis miedos por el mañana. Húndelos en el océano de tu divina providencia, porque confío en que tú cuidas de mí mejor de lo que yo jamás podría. Espíritu Santo, pon un centinela en mis ojos y en mis oídos, para que no deje entrar nada que perturbe la paz de mi alma. Concédeme la gracia del santo abandono, para aceptar lo que no puedo cambiar y la fuerza para gobernar mis pasiones, para que sea mi espíritu quien domine mi carne, y tú quien domine mi espíritu. Padre Pío, ruega por nosotros y enséñanos el camino de la paz perfecta. Amén. Si has llegado hasta aquí, es porque tu alma anhela esa paz. No dejes que este mensaje se pierda en el ruido de Internet. Suscríbete al canal para seguir fortaleciendo tu espíritu y comparte este video con alguien que sepas que está sufriendo en silencio. Que la paz del Señor esté siempre contigo. Hasta la próxima.